Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le concederá el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la anunciación hoy en este día, en que en realidad sería la encarnación, ¿verdad? Porque el hecho de terminar este evangelio diciendo hágase en mí según tu palabra, significa que en ese momento entra Dios en nuestra historia. De ahí la famosa de ella el fía, es decir, el sí. Ya veñemos y vende o veñan de yara. Primero hay como un ping-pong lleva en este diálogo entre el ángel y María. Yo no conozco varón, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es esto de que la historia de la salvación tiene que haber una encarnación, etcétera? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante y esencial para nosotros porque al celebrar hoy, en este 25 de marzo, celebramos la encarnación o la anunciación, decimos, porque vienen los dos juntos, el anunciar, pero con el anunciar y con el sí de María, es Dios que entra, se hace carne, porque en ese momento, Ñandesea lleva, obeta, Jehuasúa lleva, Peñande Yara, queda embarazada, ahí entra Dios en nuestra historia. Este misterio siempre está supeditado ciertamente a lo esencial y lo fundamental que va a ser nuestra resurrección, ¿verdad? Pero, ¿por qué supeditado? Y porque justamente esta es la pedagogía y este es el camino que Dios ha elegido. Se hace hombre, entra en nuestra historia, ñepuno guataña en día lleva, hoy ya cajan guay yandea y guay yandea lleva. Ve la vendera peina, ve la vendera penajina, ve la pepe yapota jinape guatata arbi. Shayu, y esa es la encarnación, queridos amigos. Entonces el misterio de la encarnación no es simplemente mirar a un Dios alejado, no es mirar simplemente a un Dios todopoderoso, el Panto Creator. Estas son cualidades de Dios ciertamente, pero aquí, queridos amigos, hay algo más. Tanto amó Dios al mundo, nos dice San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que envió a su propio Hijo, que se ha encarnado, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces y podemos entender cuál es este gran significado. En esta lectura, ciertamente que es la fuerza de Dios, por eso es el arcángel Gabar Gabar quiere decir fuerza, a tal punto de que Gabar es la misma raíz, Giborín quiere decir guerrero, soldado, el que está siempre como para la lucha, para pelear. Y bueno, Gabar es la fuerza de Dios
queridos amigos, que entra a nuestra historia. Es la fuerza de Dios que camina con nosotros. Y por eso hoy, al celebrar esta gran solemnidad de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, es para nosotros también entender que la fuerza de Dios es la que entra en nuestra historia, pero como termina también el Evangelio, porque a Mongueta, José en día lleva. José en día veí, y es muy importante cuando el 19 de marzo, hace poco estuvimos celebrando, y él quedó un poco perplejo, le dice, no tengas miedo, José, lleva, porque ese niño viene por obra del Espíritu Santo, a quien tú le pondrás el nombre, le darás la identidad. Y sobre todo, queridos amigos, para decirnos que es la fuerza de Dios, esta encarnación a través de esta anunciación del ángel y sobre todo también de la predisposición, la disponibilidad y la apertura de la Virgen María. Porque la ñandese no lleva entonces el Dios no hubiese entrado en nuestra historia. Dios se hace historia porque nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida. Y este día la iglesia en su catequesis, que el Señor siempre con su fuerza, con su poder nos habla y nos dice, yo quiero trabajar con ustedes, quiero llevar el camino de la salvación al mundo, en medio de ustedes, su sociedad. Vaya Ayapota, gracias a la apertura del corazón de ustedes. Así como María, que es modelo de escucha, upeyay. Shaypota pepe hendula yerurea peme. Ashaypota lleva pepe ñemoyabe. Disponible siempre para que la gracia de Dios entre en nuestra historia, en nuestra vida. La salvación para nuestro mundo. Traer esa salvación, esa fuerza de Dios, que es la única que nos va a ayudar a salir adelante. Sin Dios no podemos nada. Así es que abramos nuestro corazón y mirando a nuestra Madre María como modelo, también digamos sí a su propuesta de salvación. Que así sea. Que así sea.